Edición especial Bibliología. La exposición de tus palabras alumbra. con el pastor José Hernández. Conéctate a las 8 de la mañana en dosis de conocimiento. La precisión de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, hace entender a los simples. Buenos días para todos, la gloria del Ser Eterno les acompañe, esté con ustedes. Es una bendición contar con la gloria del Señor, ¿verdad? Y que la gloria del Señor nos cubra, es una maravilla también, porque no estamos solos. En el libro Patriarcas y Profetas dice, y la gloria del Ser Eterno cubrió a ambos. Amén. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron la noche? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la familia? Estamos orando para que todo vaya marchando bien con la ayuda del Señor. Aún en medio de las dificultades y las pruebas, mantener el sosiego, la paz de Cristo en el corazón. Recordemos que el mayor milagro que Dios pueda realizar no es curarnos la enfermedad, quitarnos el dolor o la prueba o la aflicción. No, el mayor milagro que Dios está realizando y puede realizar en nosotros es la transformación del corazón. Ese es el mayor milagro. Cuando uno tiene o vive la transformación completa y en el corazón o en nuestro corazón permanece la influencia de Cristo, ¿quién nos separará del amor de Cristo?, dijo el apóstol Pablo. Un hombre que estaba convencido y convertido de la verdad y que había aceptado a Jesucristo como Salvador personal. ¿Y por cuántas vicisitudes no pasó el apóstol Pablo? Y Pablo dijo, se gozó porque sufría como su maestro, porque Jesús era antes que Pablo. Ahora Jesús impartió, recorrió el camino, impartió paz, nos dio ejemplo, y ahora Él obra de una forma sobrenatural en nuestros corazones, de forma tal que lo transforma y siembra en nosotros un sosiego que ni el mismo diablo puede arrancar. Es una paz que deja Cristo en el alma y estamos muy agradecidos a Dios por ello. Así que en medio de las dificultades y de las pruebas, el Señor está de tu lado, el Señor está de nuestro lado. El Señor está de nuestro lado. Así que bueno, debemos velar. No existe un libro más interesante para el estudio que impacte el cuerpo, el alma y el espíritu que la palabra de Dios. Es la Biblia, ese libro sagrado, ese libro maravilloso. De allí entonces esta serie de el estudio de la Biblia. A nivel teológico le llaman bibliología, el estudio de la palabra de Dios. Eso es. Y dice que hay un libro que se llama Mensajes para los jóvenes, hablando del valor del estudio de la Biblia, que es súper maravilloso. Y nos aconseja en la página 252, la sierva del Señor, dice, abrid la Biblia ante los jóvenes, dirigid su atención a los tesoros ocultos que ella encierra, enseñadle a buscar sus joyas de verdad y obtendrán ellos una fuerza intelectual que no podrá impartirles el estudio de todo lo que abarca la filosofía. ¿Qué tal? Entonces, ¿cuál es el consejo para nosotros los adultos? Es que el consejo debe prevalecer. Es el de ir a estudiar con nuestros muchachos, con la juventud, la Biblia. Especialmente con los que están en nuestro entorno, en el hogar, abrir las escrituras a nuestros hijos y sembrar las verdades. No hay otro estudio superior a este. Deben estos jóvenes ser enseñados e instruidos a buscar la verdad, a encontrar, y van a adquirir una fuerza intelectual que ningún otro libro le puede
brindar. Ningún otro libro le puede brindar. Así que nos toca hacer esta bendita obra a nosotros y a todos. Hay un dicho que dice, joven gana a joven o llama a joven. Y es verdad, un día fuimos a un paseo y estamos adultos, habían ancianos, habían jóvenes y niños. Todos íbamos contentos en el carro, caminando, andando en el carro, pues. Luego salimos a caminar y cuando yo veo la agrupación natural, los niños con los niños, los jóvenes con los jóvenes, los adultos con los adultos y los viejos, por respeto y cariño a las personas mayores, ¿verdad? Con ellos. Y yo, oye, mira, le dije, hermano, mire cómo está por naturaleza la sociedad. Pero esto no quiere decir que un adulto no gane un joven, porque hay jóvenes que son susceptibles al mensaje. Y en bibliología, hermano, nos enseña cómo utilizar la Biblia, cómo comprender el mensaje bíblico y las reglas que existen para la interpretación bíblica, la hermenéutica, la exégesis. Y utilizando bien la Biblia bajo la influencia del Espíritu Santo, nosotros vamos a los jóvenes y los jóvenes se van a convertir. Así que no importa que usted sea mayor de edad, ¿sí? Un anciano o un adulto, usted puede ganar un joven para el Señor, leyéndole la palabra de Dios, impresionando la mente con las historias bíblicas. Y si usted es un joven, aún más, por supuesto, va a llamar a otros jóvenes. Así que el deber nuestro es compartir el mensaje que Dios nos ha dado. Y podemos hacer esto, hermano. En el tiempo antiguo habían 4 leprosos que estaban al borde de la muerte. ¿Al borde de qué? De la muerte. Estaban sitiados, rodeados. Y había hambre dentro de la ciudad. Y los hombres estaban allí. Todo el mundo andaba flaco. Como dice uno popularmente, feo para la foto. Y habían 4 leprosos y dijeron, si nos quedamos aquí nos vamos a morir. Y si vamos donde están los asirios, creo que eran los asirios, los enemigos del pueblo de Dios, bueno, o nos matan o nos dan la vida. No quedaba otra opción. Ellos tomaron la determinación de ir hasta donde estaban los enemigos del pueblo de Dios que lo habían sitiado. Y producto de este sitio había un hambre espantosa y un temor. Cuando los leprosos llegaron hasta allá, llegaron a las tiendas y se quedaron aterrados. ¿Dónde están? No hay nadie. Y por allá tampoco. Y fueron a distintos campamentos y no había nadie. ¿Se acuerdan de la historia? Empezaron los hombres, vieron aquellos manjares. Muchachos, esto es una alegría. Uy, a comer y comer. Uy, qué rico. Y tenían plata, oro, joyas preciosas. Y agarraron y llevaron y ocultaron. Guardaron y comieron en otra tienda y estaban felices. Pero les vino un pensamiento a la mente. Y dijeron, hoy es día de bendición, de liberación. El Señor ha hecho una gran obra, esta es una luz. Tenemos comida, la gente allá perece de hambre. Vamos a avisarles. Y ellos corrieron y le avisaron a todo el pueblo. Y el pueblo se quedó, el rey se quedó aterrado. Es una estrategia, no sé qué cosa. No, hermano, no era una estrategia. La historia termina, tiene un fin feliz. Cuando fueron a ver no había nadie. Por el camino habían ropas, trajes, armadura. Todo estaba por allí. Todo. Estaba por allí todo. El Señor había hecho o causado un ruido espantoso, que ellos pensaban que venía el ejército de Israel, que había contratado a otros enemigos poderosos de ellos, y ahora venían a avasallarlo, a derrotarlo, y bueno, salieron espantados y todo el botín lo dejaron allí por el camino, las prendas. Esto fue lo que hizo Dios, una obra sobrenatural. Cuando Dios obra, hermanos y amigos, amigas, déjenme decirles que Dios usa hasta una hoja para asustar a una persona. Una persona tiene miedo, terror, con una simple hojita.
¿qué es lo que quiero resaltar en esta historia bíblica? Es que ellos dijeron, el mal nos va a alcanzar a nosotros, dijeron los leprosos, si no compartimos esta verdad. Al llevar la información a otros, los otros se convencieron de que eran así, suplieron la necesidad de todo un pueblo. Y fue de bendición. Entonces la maldad te puede alcanzar a ti, a mí, si no compartimos la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Compartirla. No, es que estoy trabajando por las redes sociales. A tus amigos, arma un grupo, una lista de distribución y envíe textos bíblicos, mensajes, historias reflexivas, acompañadas de un pasaje bíblico. Y Dios va a obrar, hermanos queridos. Si Martín Lutero se convirtió con un texto bíblico, mucha gente se va a convertir igual que él con un texto bíblico. Entonces es menester que nosotros, que estudiamos la Biblia, que tenemos la luz, que hemos sido llenos de la influencia del Espíritu Santo, vamos a compartir, a impartir esta verdad. Impartir esta verdad. Y el ministerio de la Unión Venezolana debe practicar esto. Compartir la verdad. Hay que hacerlo porque si no estamos mal. Así que bueno, bibliología en dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual es para que usted se dosifique y pueda dosificar a otro. Pueda impartir el conocimiento que Dios le está brindando. Es bueno orar por las almitas. Recuerden que nosotros llevamos, dijo un antiguo predicador, nosotros llevamos el mensaje al oído y del oído al corazón, es decir, las facultades mentales las lleva el Espíritu Santo. Así que bueno, Dios les bendiga a todos, les acompañe. Quiero decirles que las lenguas en que se escribió las Sagradas Escrituras, la Biblia que tenemos aquí, que lo hemos dicho, y lo recalco, es una maravilla, es una bendición tener la Biblia de una manera tan práctica, después de tanto estudio, tantos sacrificios. Antes eran, ¿te acuerdan? Tablillas de barro, ¿sí? Luego eran tablillas de madera, luego los pergaminos, los papiros, aquellos tremendos rollos. El idioma hebreo pasó a ser una lengua muerta después. Entonces la Biblia fue escrita al principio en hebreo, después se escribió también en arameo y en griego. En griego también se escribió la Biblia. Ahora tenemos esta Biblia así que nos llegó por misericordia de Dios. Hay que aprovecharla. Entonces en el Antiguo Testamento fue utilizada la lengua hebrea para escribir la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrito así, en hebreo. Así que el Señor permitió pues que las lenguas existiesen y las personas pues aprovecharon esto. También se escribió en arameo, ¿sí? Y es un idioma semítico. El hebreo es un miembro de la gran familia de los antiguos idiomas semíticos, que se hablaba en Mesopotamia, Siria, Palestina y Arabia. Se identifica con las lenguas más antiguas habladas por los cananeos, los fenicios y sirios, siendo muy similar a los de los moabitas, edomitas y amonitas, ¿sí? ¿Se diferenciaban un poco en las lenguas? Sí, pero era el idioma conocido para el momento, el hebreo. Luego vino la universalización del arameo y parte de la Biblia se encuentra escrito en arameo. Y el arameo tuvo su nacimiento en el pueblo caldeo, ¿se acuerdan? ¿Sí? En Mesopotamia. ¿Sí? Llegó a ser un idioma internacional, como decir el inglés de Inglaterra. Llegó a ser un idioma como internacional o mundial. El arameo se utilizó en todos lados y por supuesto Cristo. En los días de Cristo, el arameo había llegado a ser la lengua materna de la población palestina. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque si le contamos un poquito la historia, acuérdense del cautiverio babilónico. ¿Cuántos años fueron? 70. Los judíos no utilizaron más el hebreo y adoptaron el arameo durante los últimos siglos de la era precristiana. En los días de Cristo, el arameo había llegado a ser lengua materna de la población palestina. Entonces, ¿se hablaba arameo en los tiempos de Cristo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en el cautiverio la gente había olvidado esto.
Y por supuesto, la gente pues aprendió este otro idioma, esta lengua, y le fue de bendición. Es por decir, yo estoy en Canaima. En Canaima hay varios idiomas o dialectos, allá son dialectos. Está el dialecto de Camaracoto, está el Pemón, está el Cariña, y por esta otra zona de que está fronteriza con Brasil, en la línea, en Santa Elena de Boirén, hay otra comunidad indígena que habla a caballo. A caballo. Por supuesto, cuando yo iba el Señor me daba la oportunidad de hacer las giras misioneras por todos esos lugares, atendiendo esas almitas, porque tenemos muy buenos hermanos en esos lugares, y aún en la selva más recóndita, por allá lo último, donde uno dura 2-3 días en Curiara, río arriba, pernotando en la selva. Allá hay hermanos grandiosos. El mensaje, gracias a Dios, por nuestros antepasados, que muchos de ellos ya hoy descansan en el Señor, llegó la luz del Evangelio. Y en todos esos lugares, hermanos, que he dicho que hay almas hermosas, por supuesto, iba con los hermanos. Y siempre tenía que llevar un traductor, porque ellos tienen su dialecto. Un traductor. Pero en Canaima, que es como donde está más así, como llamemos como la civilización, el idioma o el dialecto de ellos se está perdiendo. Porque ya todos los muchachos que hablan español, la comunicación es en español. Y existe una lucha y una inquietud a nivel gubernamental también en que esos valores y esas culturas, ¿sí?, ancestrales se mantengan. Entonces, cuando yo fui la última vez a Canaima, vi a unos muchachos con la cultura ancestral, pues, de sus padres, en guayuco, pintado, una pluma de gallo en la cabeza y una serie de cosas, huesos de tigre y león de montañas y eso. Hay un turista que le llaman La Muerte. Es un indígena con un delantal. Pero la mayoría, todos hablan allí. Pero el gobierno y la gente está preocupado porque se está perdiendo la cultura, pues. El dialecto de ellos. Y ahora están enseñando, que los padres recomendaron, enseñar a sus hijos el idioma. Pero en Venezuela, ¿qué se habla? Decimos nosotros el castellano, popularmente conocido como el español. Pasó así, cuando los hijos de Dios fueron a cautiverio, según Jeremías 25:11, 70 años, ahí se perdió el hebreo. Entonces le enseñaron el arameo. Y en los días de Cristo el arameo había llegado a ser una lengua materna de la población palestina. Sin embargo, aún se leía en hebreo en los servicios religiosos de la sinagoga en el tiempo de Cristo, aunque muchas personas, especialmente las mujeres, no podían entenderlo. Por esta razón, se adoptó la práctica de que muchos pasajes de las Escrituras fueran traducidos al arameo para facilitar la comprensión. ¿Sí? Para poder comprender qué hicieron los hermanos, empezaron a hacer ¿qué? Las traducciones. Y de esa forma, entonces, se entendía la Biblia. Y la Biblia llegó también a ser escrita en arameo. También. Ahora, claro, hubo gente para restaurar el idioma hebreo, para que no se perdiese el sentido original de la Biblia. Y hubo personas, por ejemplo, en nuestros tiempos, solo 2 escritores eclesiásticos, es decir, Orígenes y Jerónimo, aprendieron este idioma. Y le fue de bendición. ¿Por qué? Porque ellos fueron traductores de la Biblia y conocían perfectamente el hebreo. Así es. Entonces estamos hablando de los idiomas en que fueron escritos las Sagradas Escrituras. Primero hebreo, luego arameo, ¿y qué más? Y el griego. Ya el griego era una lengua universal en los tiempos de Cristo también. Era una lengua ¿cómo? Universal. Bueno, vamos a un espacio musical y ya volvemos con más de 2 días de conocimiento aquí en Bibliología. Recordemos que ya estamos en el 4.º día, lunes, martes, miércoles y jueves, 4.º día de la serie Bibliología. Vamos al espacio musical y luego regresamos.
conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible de la voluntad del Señor, norma para el carácter y una guía para el vivir. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, muestran cómo en la historia el Señor a su pueblo guió. Dicen que al final del conflicto Cristo en las nubes vendrá, y a los que fueron fieles vida eterna les dará. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Muy bien, gracias por la canción que es para la gloria de Dios y para beneficio de todos nosotros. Quiero aprovechar este espacio para poder leer los mensajes de las personas que están interactuando con nosotros, unos cercanos y otros lejanos. Tenemos aquí saludos, mis hermanos, un abrazo fraterno en sintonía. Dios les bendiga. Nuestro fiel oyente, hermano Jimmy Jiménez Veloz, desde Barinas, reportando sintonía. Gracias, hermano Jimmy. Bendiciones para ti y para los tuyos. Yudeli Rodríguez, feliz día para el equipo y a la audiencia. Dios les bendiga. Gracias, mi estimada esposa Yudeli Rodríguez. Juan Hernández, buenos días para mis queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermana Juana, por tus bendiciones. Remitimos las bendiciones para ti también, mi estimada hermana. Catherine Rodríguez, saludos y bendiciones para todos. Gracias. Noemí Herrera, reportando sintonía y dándonos bendiciones. Dios les guarde. Saludos de la familia Bandres. Saludos para ti, mi hermana Noemí, y para don Pedro. Y para las Pedritas, las niñas. Y para el muchacho, saludos. Luz Dari Buritica Cubillos, muchas bendiciones para mis hermanos de Venezuela. Gracias, mi hermana. Muchas bendiciones para ti y para los tuyos. Reina Rodríguez, desde, me imagino que de Guarenas. Dios le bendiga, hermana Reina. Gracias por tus saludos. Margarita Parada, un bendecido día y muchas bendiciones. Gracias. Igualmente para ti. Juan Hernández, pido oración por Angelis. Angeli Hernández tiene fuertes dolores y espera ser operada. Bien, estaremos orando entonces por esta joven Hernández que tiene dolores, para que el Señor ayude y pueda guiar las manos de los médicos. Y bueno, saludo a todas las personas que están en sintonía, también por la aplicación y que no pueden comunicarse con nosotros por la web. Estamos conversando sobre los idiomas de la Biblia, el Nuevo Testamento, su formación y canon. En el Nuevo Testamento, bueno, están compuestos por ¿cuántos libros hemos dicho? Por 27 libros. 27 libros que pasaron a prueba, la regla, la medida, ¿verdad? Y los estudiosos así lo aceptaron. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces el apóstol Pablo dijo: cuando yo escribí,
no escribí de mis propias palabras, sino la palabra ¿de quién? De Dios. Y vosotros la recibisteis no como nuestras palabras, sino la palabra de Dios. Pero están las personas de la alta crítica. Por ejemplo, esto manda el Señor, no yo. Y esto manda yo, Pablo, no el Señor. Pero cuando Pablo dice esas palabras, está siendo inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y las personas que recibieron el mensaje de salvación del apóstol Pablo, bueno, actuó, dice, en vosotros los creyentes. Obra para restauración, para bienestar. Y dice la inspiración divina que Dios está haciendo transformaciones en los corazones de los seres humanos que abren, por supuesto, su mente al Señor. Está haciendo transformaciones maravillosas. Que el mismo Satanás se queda como con la boca abierta. ¿Cómo es posible que elementos que eran súbditos de él y aún ardientes y fervientes en el servicio del diablo ahora son transformados a personas consagradas, restaurándose en ellos la imagen original, es decir, la imagen de Dios? Entonces Pablo dijo, es palabra de Dios. Por tal motivo el Nuevo Testamento no es palabra de hombre, sino palabra de ¿quién? De Dios. De Dios. Así que los evangelios, las cartas, los escritos apostólicos fueron acogidos por la iglesia temprana como poseedores de autoridad divina y colocados en el mismo nivel de autoridad de los autógrafos del Antiguo Testamento. Y por eso al principio mostré que la Biblia aparece Antiguo Pacto o Antigua Alianza o Antiguo Testamento. Le conocemos como Antiguo Testamento, ¿verdad? Es lo más familiar para nosotros. Y en el Nuevo aparece el Nuevo Testamento. Así que son iguales. La autoridad. Pasaron la regla, el canon, la regla de medida. Y certificaron de que era así. La obra de los apóstoles en dar testimonio personal de las cosas que habían visto y oído, eso lo dice Juan, 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, los que palparon nuestras manos, es de esas cosas os hablamos. Los hechos históricos relativos al nacimiento, a la vida del Salvador, el cumplimiento de su misión y las pruebas de su mesianidad fueron inicialmente transmitidas de forma oral. No se había escrito nada. Y los hermanos, cuando Cristo los estructuró, ¿se acuerdan? En grupo de 2, a los 70 en grupo de 2, a los 12 en grupo de 2, y le dio potestad sobre todo espíritu malo. ¿Sí se acuerdan? Bueno, era vía oral. Entonces, mientras los apóstoles vivían, no era tan urgente un registro de su partida. ¿Sí? No era necesidad, quiero decir, un registro de las palabras y las obras de Jesús. Pero en la medida en que se aproximaba el tiempo de su partida, y también debido al surgimiento de falsas enseñanzas que perturbaban a la iglesia, se tornó imperiosa la necesidad de un testimonio escrito de los eventos salvadores. Porque claro, siempre se carga de tergiversar, de torcer las escrituras. Entonces las verdades son aunadas o mezcladas con teorías fantasiosas. Y eso tendía a confundir la situación. ¿Qué hicieron los hermanos? Empezaron a escribir. ¿Sí? La formación del canon del Nuevo Testamento fue gradual, no fue todo así. No, la Biblia dice que escribiendo la Biblia completa, más o menos como 1500 años, por unos 40 autores, en diversas épocas. Sí, en diversas épocas. Y el Antiguo Testamento no fue escrito y no es todo juntos, que nos agrupamos y escribimos y aquí está el Nuevo Testamento, no señor. No se sabe con exactitud cuánto tiempo ocupó. Primeramente aparecieron los libros separados en diferentes lugares, los cuales eran guardados cuidadosamente por las iglesias y tenidos como apostólicos. Estos documentos eran leídos en las asambleas cristianas y usados en el adoctrinamiento de los nuevos conversos. Eran escritos sagrados y ellos los conservaban. En el principio, la clasificación de los documentos fue de esta forma, ¿sí? Porque fue un proceso formativo del canon. Primero estaban en 3 grupos, pues, los evangelios, las epístolas paulinas y también los hechos y las epístolas generales. ¿Qué tal? Ahora, emprendieron los apóstoles esta ardua tarea de escribir los hechos históricos de manera o de forma auténtica
y autorizada como lo dice Lucas. ¿Se acuerdan de Lucas? Lucas dice así, Lucas capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Puedo leerlo aquí textualmente, lo tengo allá en la computadora, pero vamos a buscarlo aquí. Lucas fue un escritor, hermano, un hombre preparado, un médico, un siervo del Señor, llegó a ser compañero del apóstol Pablo. Lucas 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Claro, porque hay que colocar en orden, porque habían ideas locas, alborotadas, fantasiosas, que eran ligadas o mezcladas con la verdad divina, y esto confundía a la población. Lucas, un escritor, dice poner en orden las cosas que han sido como ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, escuche bien, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Qué tal? Entonces, mis estimados oyentes, amigos, la palabra de Dios fue, o el propósito del doctor Lucas fue colocar en orden la historia sagrada, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Hubo investigación profunda? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, ahora los evangelios llegaron a sustituir aquellas narrativas orales, los cuales debido a su autoridad apostólica fueron aceptados universalmente y reconocidos por toda la iglesia. Conocemos los evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así es. Y hubo escritores también que ayudaron, escritores apostólicos, entre los cuales se puede mencionar a Clemente de Roma, conocido como Bernabé, a Policarpo, ¿sí? Ignacio, Hermas, conocido como el pastor, y posteriormente Taciano, el asirio, Tertuliano de África, Anastasio de Alejandría y Cirilo de Jerusalén. Citan los 4 evangelios, patentando así su autoridad y oficialidad. ¡Qué maravilla, hermano! Entonces, los escritos de los apóstoles fueron maravillosos y lo recomendaron estos seres. ¿Viste? Que fueron seres como eruditos, estudiosos. Y a esta primera lista fue agregado el libro de los Hechos, que por consenso general es tenido como la segunda parte de Lucas, puesto que es de su autoría. Claro, porque ¿quién escribió Lucas? El Evangelio de Lucas fue Lucas. Ahora, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Fue Lucas. Fue reconocido, ¿no? Y tenemos, por supuesto, las epístolas Paulinas. ¿Sí? ¿Paulina de quién? De Pablo. Fueron escritas por medio de un amanuense, que al mismo tiempo se convirtió en el testigo de la legitimidad de sus escritos, uno de cuyos registros se encuentran en Roma o en romano. Porque Pablo tuvo amanuenses, secretarios, escritores. Y es una pregunta interesante. Le digo a la audiencia, ¿quién escribió la epístola a los romanos? Y la gente me puede responder, bueno, pastor, fue Pablo. Pablo tuvo un amanuense. ¿Y quién escribió la epístola de Pablo? En Romanos 16, 22 dice, yo Tercio, escribí la epístola, os saluda en el Señor. Entonces, ¿quién escribió la epístola? Tercio. ¿Viste? Ahora, hay otros pasajes bíblicos, hay otras cosas, otros escritores, y bueno, que están allí. En estos casos, el apóstol Pablo agregaba su firma y salutación. 1 Corintios 16, 21, Colosenses 4, 18. Sus epístolas eran enviadas a través de los mensajeros particulares, como se torna evidente en Romanos 16, 1, Efesios 6, 22. Pablo tenía sus discípulos, sus seguidores, y decía Pablo que estas cartas sean leídas públicamente. Os conjuro por el Señor que estas cartas se lea a todos los santos hermanos. 1 Tesalonicenses 5:27. Así que sí tenemos las cartas paulinas. ¿Contó Pablo con su secretario? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por supuesto, nosotros
contamos ahora con estas benditas cartas. Y tenemos también el libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso. Por eso es que nosotros recomendamos echar mano de la Biblia. De la Biblia. Impresa o digitalizada, como usted guste. Lo importante es que usted se alimente espiritualmente. Porque no hay otro estudio más poderoso que el de ¿quién? Que el de la Biblia. Que el de la Biblia. Eso es. Dice, estudiad, dice la sierva del Señor en el libro 257, en el libro Mensaje para los Jóvenes, página 257. Estudiad los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y hallaréis que la Escritura es la llave que abre las Escrituras. O sea que la Biblia se interpreta a sí mismo. Isaías 28:10 dice, un poquito aquí, otro poquito donde, allá. Mandato sobre mandato, línea sobre línea. Hay que estudiar las Escrituras. Es el consejo que nos dan todos los escritores cristianos, dentro de nuestra organización y fuera de esta. Así es. Bueno, tenemos, gracias a Dios, el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? Los originales están en griego, que era la lengua como universal. Era la lengua universal. Qué hermoso es poder contar con la palabra de Dios, y es importante leerla, estudiarla. Los capítulos más difíciles, cuando usted se ha llevado a los tribunales, veo el reloj porque el tiempo avanza, tenemos otra programación ahorita después de mí, pero quiero decirle esto: cuando usted se ha llevado a los tribunales o a testificar, como dice el apóstol Pedro, a dar pruebas de su fe, hermanos, si no hemos estudiado, ¿cómo vamos a hacer? Cuando nos agarren y diga Isaías 66:24, que lo estudiamos en Tecompre, el ladrón en la cruz, de cierto te digo hoy, sí, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Viste? Y hay situaciones de la inmortalidad del alma que habla ese pasaje. Está la parábola del rico y Lázaro. Hay otros pasajes de las cartas paulinas que el mismo apóstol Pedro reconoció que son cosas un poco difíciles de entender. Esos pasajes difíciles usted debe abordarlo, no mantenerse solamente con leche. Ay, voy a leer el libro de los Salmos. Es una maravilla leer los Salmos. Ay, voy a leer los Evangelios. Entonces, lo más suavecito hay allí. Hermano, busque la doctrina, busque los pasajes difíciles de entender, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo usted lo va a comprender? Orando al Señor. El Señor, cuando usted ora, envía al Espíritu Santo, y entonces usted va a comparar pasaje con pasaje. Usa la concordancia y también puede echar mano de otras versiones bíblicas para entender cómo fue lo dijo estos traductores, cómo lo hicieron y cómo dio a entender esto también. Entonces va a ser más fácil todo. Busca un diccionario bíblico y busca un libro que se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Y bueno, ahí vamos a entender perfectamente la situación. Pero eso no va a llegar así nomás, ¿no? Hay que sentarse, hay que trasnocharse, si usted trabaja, por supuesto, tiene que trasnocharse estudiando, tomar las anotaciones, copiar, pegar, como usted quiera. Pero debemos estudiar especialmente los pasajes como difíciles. Y cuando nos llamen a dar fe de nuestra existencia, de nuestra organización, hacerlo. Explíqueme usted cómo fue que hay una pregunta interesante aquí, que Dios creó el sol en el cuarto día. Y cómo dice que fue la tarde y la mañana en los días anteriores, si no había sol. Hay que ver por qué Moisés escribió de esta forma. Entonces la gente te va a argumentar. Entonces no son 7 días y quieren echar por tierra el sábado. ¿Te das cuenta? Hay situaciones que hay que considerar. Entonces no solamente leer la parte más entendible. Sí, pero lo más difícil hay que abordarlo. Hay que estudiar. Porque si no, entonces, hermano, cuando nos llamen, yo no sabía esto, yo no sabía lo otro. Un señor en Maturín me sacó una cita bíblica y me dijo: Moisés escribió la ley de Dios por segunda vez. Y me sacó el texto bíblico. Escribe tú las palabras que te he dicho. Y yo le dije: el texto sin el contexto, ¿qué es? Es un pretexto. Vámonos al trasfondo histórico. Y buscamos en ese lugar y luego comparamos con Deuteronomio. Y escribiré, dice el Señor.
lo que estaba en la primera tabla. ¿Qué hizo Moisés? Llevar las tablas solamente. Y Dios escribió. Ahora, ¿qué escribió Moisés? Teníamos que responder esa pregunta. Moisés escribió fue la parte de la ley ceremonial en un libro que se lo conocía antiguamente. Y ya me lo hemos dicho. Entonces hay que estudiar. Y para usted aprender más, usted va con los hermanos de otras denominaciones religiosas y empieza a conversar, a hablar. Y ellos te van a hacer preguntas que usted se va a quedar así impactado. Ahora solo va a llevar a usted o lo motiva a usted a estudiar. A estudiar, así es. Bien, vamos a ver quién escribió aquí. Silvia Tel Sánchez Díaz, bendiciones. Gracias, hermana Silvia. Muchas bendiciones para ti también. Cassandra, feliz día. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Shalom, de República Dominicana. La hermana Caro Hernández. El Señor nos ayude cada día a escudriñar sus escrituras. Algunos contratiempos para poder conectarme, pero ya gracias a Dios. Está bien. Sí, hermana, es una lucha, ¿viste? La situación. Gracias por vuestras oraciones. Mi madre y mi hija se encuentran un poco más estables en salud. Continuamos orando por las almas a las que llevamos el mensaje. Me alegra que tu mamá esté mejorando y también tu querida hija. El Señor acompaña a tu familia, estimada hermana. Seguimos orando y bueno, hay que llevar el mensaje de salvación. Mira, en estos tiempos nosotros vamos a hablar de la Biblia y la Biblia sola. Hay que hacerlo, predicarle a la gente. Samuel Rodríguez envía saludos. Muchas gracias por interactuar con nosotros. Recuerden que mañana, si Dios quiere, es el último día de soteriología. Soteriología no, bibliología, la ciencia o el estudio de la Biblia. Y recordemos que es el libro más sagrado. Y concluimos con esto. La Biblia tiene ¿cuántos libros canónicos aprobados que pasaron a regla? 66, 39 y 27. Están los libros ocultos, no inspirados, que son los apócrifos, que se pueden leer como parte de historia, ¿sí? Pero que no fueron aceptados como inspirados. Y ya conocimos un poco la lucha y la historia de ellos. Así que bueno, avancemos. Los idiomas en que se escribieron la Biblia, ya lo hemos conversado también. Hebreo, ¿qué más? Arameo, griego. Y por supuesto, ahora la Biblia está en todos los idiomas a nivel mundial. Bueno, casi en todos, pues. Pero es una bendición tener la Biblia, tener acceso a ello. Cristo Dios será predicado este evangelio a todo el mundo. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por el estudio de tu palabra. Rogamos que siempre en nosotros el deseo de estudiar tu palabra, de echar mano de ella. Cuando lo hagamos en oración y en tu misericordia nos envíe tu buen espíritu para que nos transforme y nos ayude a comprender la verdad y también impartirlas a los que no la conocen, de manera tal que ellos sean convertidos por tu espíritu. Bendice a la audiencia, bendice a sus familiares y pasa tu mano sanadora sobre los enfermos, eterno Padre. Y suple las necesidades en estos momentos críticos, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. En Jesucristo te lo agradecemos y rogamos. Amén. Hasta mañana. Dios les bendiga. Recuerden que viene ahorita Juventud Activa y hay programación variada en este día. Así que vamos a darle el acompañamiento. Gracias por todo. Gracias a la hermana Catherine, que está en los controles, tras cámara, hermana Caroline, y a nuestra community manager, nuestra hermana Keila de Carmona. Gracias. Hasta mañana. Bendiciones. Edición especial. Bibliología. La exposición de tus palabras alumbra.